Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy muy entusiasmada. Siempre empiezo todos los episodios iguales, pero hoy estoy extra entusiasmada porque tengo una invitada muy especial y con quien quiero hablar hace mucho tiempo. Hoy la tenemos aquí. Tengo el placer de estar hablando con Rochi Lamastra. Rochi es un Film and Creative Director especializada en videoclips, en publicidad y fashion films. Es una genia de la cámara, directora creativa, generadora serial de proyectos, creativa multipotencial y una persona que sabe lo que es moverse con curiosidad y sin esperar a que le den permiso, que es básicamente lo que vamos a estar charlando hoy, cómo fue todo su recorrido, cómo fue toda su trayectoria y los momentos en los que ella ha tomado la decisión de elegirse a sí misma sin esperar a que venga alguien a elegirla primero. Me parece que Rochi es un ejemplo muy claro de eso. Tengo la suerte de conocerla hace ya mucho tiempo. Nos conocemos desde los Mucho. 18. Mm. Tus 19, mis 18. Qué locura, qué locura. Qué locura. Y para mí, Mm. Rochi, yo creo que desde el principio, estaba pensando esto mientras preparaba la entrevista, que no sé si te lo dije alguna vez, es posible, que hay una frase en inglés que se llama a force of nature. Esto de ser una fuerza en la naturaleza. Y me parece que desde que te conozco que sos así, sos una persona Mm. que tiene mucha pila, muchas ganas. Y para mí, no sé si a los 18 cuando nos conocimos, 18, 19, no sé si fuiste tal vez una de las primeras personas que conocí con esta actitud de activar, de ver oportunidades donde tal vez no las habían antes y de aprovecharlas o crearlas. Así que, Me bueno, vas a hacer 18... llorar, ¿eh? Para... Espera que todavía no empezamos. Fast forward que 12 años, 14 años después Sí, estamos acá sí, sí, hablando 14. básicamente de lo mismo, ¿no? Sí, 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 qué locura, qué locura. Qué locura. ¿Cómo Eh, estás, Rochi? ¿Cómo venís? Bien, muy bien y nada, feliz de charlar un rato con vos. Eh, Nada, siempre cada vez que nos encontramos nosotras se dan conversaciones eh, un poco mágicas y, y fuera por ahí de lo normal, por eso para mí siempre intento como hacerme el hueco de que nos encontremos y por más de que no nos veamos siempre conversar porque hay como un intercambio mm, muy inspirador, siento, ¿no? Como son de esas conversaciones de esas personas con las que te encontrás y de repente después te vas a tu casa y te sentís distinto, ¿viste? Y eso Mm, me pasa con vos, así que nada, feliz de poder volver a vivir este intercambio también. me encanta. Mientras te escuchaba también lo que se me ocurría era que en estos, no sé, 14 años de ir cada una haciendo su camino, pero también acompañada y ir teniendo como esos puntos de encuentro a lo largo del tiempo y a lo largo de las geografías también, porque hemos Sí, estado total. viviendo en Buenos Aires y también en otros lugares y incluso en esos años y en esos movimientos geográficos de ir haciéndonos el hueco para Mm. encontrarnos. Qué importante que es, y lo digo ahora también pensando en voz alta, como el estar acompañadas o tener pares que también están apostando por algo distinto. Y yo creo que eso para mí fue muy importante en todos mis años. Muchas veces encontrar a esas personas a través de internet y bueno, en nuestro Sí, caso no fue así, pero creo que fue muy importante para mí decir, ah, mira, Rochi está haciendo algo similar a lo mío y siento que hay un lenguaje que compartimos de total. ganas, de entusiasmo, que estuvo ahí desde el principio. Sí, 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 total, total. Siento también que las dos de manera muy distinta fuimos como tratando de descubrir un poco cuál era por ahí el rubro, pero el rol era el mismo, me parece, como así como nos encontramos trabajando o compartiendo espacios de trabajo, digo, nos daba igual qué era lo que estábamos haciendo, sino como por qué lo estábamos haciendo. Sí. Eh, que a mí es un poco lo que me pasa como con mi carrera y con todo. Por ahí, bueno, yo siempre te lo cuento a vos, quizás me tocó desarrollar el ojo y volcarme a poder vivir de esta profesión, pero me veo completamente con la misma actitud y la misma predisposición haciendo 800 cosas
y distintas, como que digo, bueno, a mí se me dio por acá y hasta no cierro las puertas que el día de mañana diga, no es más por acá y es por allá, pero es la esencia es la misma, y el motor es el mismo. Me Como encanta, que eso lo siento muy así, la verdad. me encanta. O Y sea, para quienes sí, sí. no voy a aprovechar esta puertita que me estás abriendo como para preguntarte, contanos un poco para las personas que no te conocen, em, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Qué te trajo hasta acá? Sé que es sinuoso, sé que es movido, pero si tuvieras que contar a alguien que no te conoce, ¿cómo fue tu camino? Bueno, yo creo que mi camino hasta acá, si le tengo que poner como un punto de partida donde yo ya sentí algo como una magia especial, fue o en la carrera con la materia de audiovisual. Teníamos muchas materias en la carrera muy distintas, desde escribir, marketing, publicidad, Voy a hacer un pero asterisco, había, perdón. La carrera sí, es comunicación social. No, sí, las sí, dos sí, sí, estudiamos la misma carrera. exacto. Entonces, una de las materias era audiovisual. Ok. Exacto. Y hubo una el último año, creo que ya los últimos meses, que era hacer un cortometraje. Y yo, de una manera muy genuina, me encendí un poco con ese proyecto. Y bajé una idea, una historia muy chiquita, y le puse mucha garra para que saliera, ¿viste? Como fue la única vez que iba nerviosa a clase a ver si decían mi nombre para llevar a cabo esa idea, ese cortometraje, y lo eligieron y fue para mí muy mágico. Hoy lo miro y me da mucha ternura. Eh, y de ahí fue como que yo ya sentí una conexión un poco especial con el mundo de las historias, ¿no? De la imagen también y de revelar qué hay detrás de esa historia a través de la imagen, pero puntualmente también de la historia. Y así fue como que, bueno, esto un poco que vos nombraste en mi descripción de la curiosidad, ¿no? Y Mm. esto que creo que vos también tenés muchísimo y que hoy te lleva a ese lugar, pero mañana te puede llevar a otro completamente distinto, que es lo lindo de tener esa virtud para mí. Y eso me llevó a irme a estudiar a Barcelona un año, a postularme a un concurso de viajes, como experiencias muy distintas, y un poco siempre mi manera de contar esas experiencias eran o a través de un video o de un posteo de una foto o de un texto, de la creación de algo para contar la experiencia que yo estaba viviendo. Mm. Entonces, yo me anclé al video y a la foto como manera de contarlo, pero bueno, creo que podría haber sido y que hoy en día siento que pueden venir diversas formas nuevas también. Eh, Así que bueno, un poco eso, mis distintas experiencias, viajes, me fueron llevando a eso, también como empecé a verlo como un modo de vida, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo algo para compartir y para mostrar que me gusta, que me sale bien, y que quizás puede ser mi forma de vida, ¿no? Eh, Así que creo que así fue como un poco mm, llegué hasta acá. Esto Mm. de querer contar lo que estaba viviendo de alguna manera, y yo elegí la cámara, Mm. pero más como algo circunstancial, que yo siempre te lo cuento a vos solo, se lo cuento a la gente cuando me pregunta, no es que yo nací con un interés por la fotografía o lo audiovisual o el cine. Para mí es un recurso, ¿no? Como una herramienta para moverme por el mundo, para viajar, para contar, para vivir, eh, pero es un recurso de algo por ahí más grande que siento que está atrás. Y ese Eh, o algo más grande vendría a ser también esto que mencionabas antes de contar historias. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, siempre lo pongo en mis descripciones y todo. Me cuesta no contar una historia, cuando cada vez es más, cada vez son más, perdón, los proyectos que me llegan que quizás
no tienen una historia atrás y son más simples y bueno, y es una campaña de moda con una modelo y bla, y me cuesta no ponerle historia, me cuesta vivirlo sin una historia detrás, no me motiva. A veces nada, lo hago y ya, es un trabajo y ya, también dividir eso, pero me cuesta no volcarlo a una historia, la verdad que Mm. sí. Em, Me encanta lo que contabas, me parece que mucha gente también se va a sentir identificada y siento que es un buen enfoque para cuando tenemos tal vez muchas pasiones, ¿no? Esta multipotencialidad de decir, bueno, tal vez qué es lo que me mueve más allá. No es solamente la cámara, sino tal vez es la motivación de contar historias y en este momento uno de los recursos o uno de los lenguajes es lo audiovisual. Me gustaría que viajemos un poquito en el tiempo porque me mencionabas antes de que estudiaste comunicación, cuando terminaste la carrera, si no me equivoco, estuviste trabajando de project manager en una empresa, también Sí. como había como un, era bastante creativo, habían creativo. Sí, sí, o sea, como siempre lo llevé a lo creativo. Sí, No era un puesto tan así, pero terminé llevándolo a un lado muy creativo. Eh, Así que sí, sí, no era, pero yo hice que fuera un poco. claro. Sí, Estabas muy metida en la moda, muy interesada en la moda, ¿no? También en ese sí, momento viajaste, sí, hiciste un máster en Barcelona que tenía que ver con bien. moda. Sí, marketing y comunicación en moda. Eh, yo trabajaba en L'Oreal y me parecía como fortuito, digamos, seguir un tipo de educación que esté relacionado con el mundo estético de la moda y la belleza. Entonces estudié eso. Nunca fui una persona de esas, viste, que tienen las revistas de moda y que siguen los desfiles y las tendencias. Justo ayer lo hablaba con una amiga, no soy para nada eso, pero hay algo de lo estético, que por eso creo que termino trabajando mucho en campañas de moda, que está, eh, que no es de esa moda estricta y por ahí más dura que vemos por todos lados, pero hay algo del ojo hacia lo estético que siento que sí, que lo tengo un poco más desarrollado. Mm. Eh, Así que en ese Entonces, sentido sí. estuviste un año en Barcelona y después cuando volviste a Buenos Aires, pasó algo Sí, importante. ¿Qué fue? sí. Pasó algo de que importante en dos sentidos, porque una fue que casi vuelvo a tocarle la puerta a L'Oreal, que me habían dicho como, si volvés, acá estamos. Y ante la desesperación un poco de volver a trabajar, volví de nuevo a vivir a la casa de mis papás después de haber vivido un año sola en Barcelona, de haberme, si bien mis papás me ayudaron a pagar ese máster, yo ya en Barcelona empecé a trabajar para una marca de moda que le generaba contenido, entonces me mantuve sola, viste, siendo muy chica ya. Eh, entonces volví con un poco de independencia desde haber vivido sola y de ya no estar trabajando para nadie, sino sí para una marca, pero de manera freelance, que era como un mundo impensado. El éxito era estar en una empresa de 9 a 6 y era así. Y ni hablar si esa empresa era de belleza encima, ¿viste? Como algo muy, no sé, que yo al menos lo percibía así. Y entonces todo lo que no fuera eso era medio una locura y era un miedo. Entonces llegué y fue, bueno, ¿qué hago? Y como, bueno, trata de seguir esta vida que tenías en Barcelona trabajando para una marca, pero quizás para más y generarles contenido, eh, fotografías, videos, viste, como armarles la comunicación a distintas marcas. Eh, y ahí fue como, bueno, empecé un poco con la idea, pero estuve a esto de tocar la puerta de nuevo, a nada. Mi hermano, me acuerdo, Tommy, me prestó plata para hacer mi página de internet, porque yo estaba en cero, se había vuelto en cero, y me prestó $50 para hacer mi página. Eh, sí, y ahí Me acuerdo. volqué todos mis trabajos, todo lo que había hecho de manera freelance, y bueno, y me uní a una amiga que también tenía como esa curiosidad de qué pasa, ella también trabajando en Danone, como nada que ver, qué pasa si no trabajamos para nadie más que para nosotras. Y bueno, y apostamos juntas y empezamos muy, muy, muy chiquito, al punto de que yo lo cuento, yo empecé sacando fotos de forma de modo automático a marcas, y las fotos estaban bárbaras, y estaban bien,
obviamente no eran súper profesionales, pero digo, había un ojo ahí que ya había estado siendo desarrollado hace tiempo, y empecé a volcarlo a marcas que me pudieran eso, dar la libertad de yo decidir si quería o no trabajar para tal marca o tal otra. Eh, Mm. Y así entonces nació ahí Estudio fue, Frankie. y así nació Estudio Frankie. Así nació Eh, Estudio Frankie. sí, sí, que nada, me trajo años muy lindos, la verdad. ¿Cuántos Eh, años estuvieron? casi 8, casi 8, sí, Casi sí, 8. ¿Y qué edad tenías cuando sí. volviste de Barcelona y arrancaron con esto? 24, 24 años. O sea, sí, a mí yo creo que una de las cosas 24, también cuando... 23, Una de las cosas sí. que me gusta y que me quedó siempre como muy grabado de vos con Estudio Frankie era esta idea de que este emprendimiento, este trabajo que se estaban armando y que, bueno, trabajaron juntas y durante 8 años, es decir, como que se mantuvo, Mm, fuera como un posibilitador de tu vida. Relacionado a lo que mencionabas antes, no era tanto, o sea, siempre me gustó mucho esa perspectiva tuya, ¿no? De que hablaron sí, con Cami, con tu socia desde el principio, como, hey, Estudio Frankie va a ser lo que tenga que ser para las dos, hasta que tenga sentido para las dos, que en ningún totalmente. momento nos limite. Contanos un poco acerca de eso. Totalmente. No, y este posibilitador que vos decís como de la vida que queríamos, ¿viste? A mí había algo de la empresa que no podía conmigo, esto de decir, bueno, yo tengo que para irme de viaje y de ocasiones tengo que pedir 15 días o le tengo que pedir permiso a alguien. Eso a mí me mataba. Eh, y al día de hoy es como, es un modo de vida que yo no lo quiero, no lo quise, entonces fue como, bueno, esto que te digo, como el recurso fue hacer un estudio creativo y las dos teníamos carreras relacionadas a eso y teníamos mucha, digamos, conocimiento sobre ese rubro, pero en realidad lo que estábamos buscando era un estilo de vida que nos diera independencia. Tanto ella como yo nos pasamos todos esos años realmente casi todos los días despertándote y eligiendo qué querías hacer, como me quiero ir de viaje acá o allá, o quiero ahorrar ahora y trabajar muy fuerte porque después dentro de unos meses me quiero ir a estudiar y todo el tiempo como muy independientes en ese sentido y nos lo daba esa estructura de trabajo que habíamos creado, que era ofreciendo comunicación creativa y un desarrollo de estrategia de comunicación para marcas, pero, pero para mí, al menos siempre con el objetivo de tener el estilo de vida que quería. Eh, y después sí empezó más, empieza un poco por ahí la ambición o la curiosidad de desarrollar realmente ese ojo y decir, bueno, está bien, pero además lo que estás haciendo está muy bueno, ¿no? Como, o al menos recibir ese feedback de la gente, como, uy, no solo esto se lleva a cabo y se lleva a cabo bien, sino que aparte hay una cosita ahí a desarrollar de conceptual y de tu ojo, que hay que darle bola, ¿no? A ver para dónde va Mm. y qué puertas te abre. Ya en un punto más artístico, ¿no? ¿Y eso qué Eh, implicó cuando te fuiste dando cuenta de uf, esto? sí, sí implica ahora también, porque implica una búsqueda casi constante. Eh, es todo el tiempo estar como viendo para dónde querés ir, qué oportunidades tenés. No es simplemente, bueno, tengo mis marcas, les desarrollo la comunicación, o bien y me busca una marca o una productora para desarrollar una campaña de publicidad y ya. ¿Viste? Y desarrollar algo todo el tiempo en pos de la necesidad del otro. No. Acá como que ya empiezan a ser algo más personal, de decir, bueno, ¿qué tengo ganas de contar? ¿Qué quiero hacer más allá del brief de una marca, ¿no? Ujú. Y eso es búsqueda, es preguntas, es también como asignarle tiempo a esa búsqueda. Eh, como yo soy muy de mirar para atrás y decir, bueno, en estos últimos meses,
está bien, hice este proyecto que estuvo grande, que estuvo bueno, pero ¿qué hice también para mí, ¿no? Que me Mm, gustara. como proyectos personales, Eh, digamos. claro, sí. A mí lo que me gusta Eh, de escucharte y también de conocerte y haberte conocido como todos estos años y haber visto todas las cosas que fuiste haciendo es que esa búsqueda y esa curiosidad que mencionabas fue siempre como una búsqueda muy concreta, una búsqueda muy práctica. Sos una persona muy práctica. Y quiero contar algunos ejemplos también para que los oyentes puedan como sí. bajarlo a tierra. Rochi, incluso antes de que naciera, estudió Frankie. Mm, Eh, no sé incluso si ya estabas también trabajando en relación de dependencia, ya me dirás. Pero, por ejemplo, creo que cuando te conocí, vos te estabas yendo de viaje con amigas, mm, no sé, tipo un grupo como de 10 amigas, y no sé si, como que, te voy a decir como algunos ejemplos que sí. se me ocurren. Te ibas de viaje con amigas y contactabas a marcas para que te den ropa y vos vestías a todas tus Ujú. amigas de viaje y les hacías las fotos. O sea, Pobre mis amigas, pobre mis amigas. pero se iban Yo con una valija realmente con no ropa sé de nueva. dónde salió esa idea encima, porque realmente esto fue, no me acuerdo del año ahora, pero fue mucho antes de que existiera todo el mundo de influencers, que ahora es súper normal esto de me voy de viaje, ¿qué marca se quiere venir conmigo? No existía, te lo juro, No, ya te sé, lo no juro. existía. Esto fue, no sé si antes de Eh, Instagram o tipo primeros sí, años de sí, Instagram. fue ahí justo. Porque yo recién terminaba el colegio, fue ahí. Eh, 2010, claro, 2010, hace mucho. 2010, 2013, en esa Sí, época. Hace como sí, 15 años. Vos la tenías a Rochi, o sea, 20 años. Se iba de sí, viaje una con las locura, amigas. Se iba de viaje una con las amigas. locura. Pero esta mentalidad que vos Las tenés vestía todas pobres. pero también de este nivel de caradurismo, de decir, Sí, y de ver sí, oportunidades, ¿no? Como no esperar a que vengan y me elijan, una marca viene y nos quiere vestir. No, no, voy tal vez a una marca de ropa en el sí, barrio donde vivo, que tal vez le vendrían bien unas fotos, y le digo, sí, mira, somos 10, te podemos hacer un montón de fotos en tal lugar que ya nos estamos yendo de vacaciones ahí. Te ahorras total. la campaña, te saco fotos. Bueno, dale, Sí. sí. A Pero ver, en ese momento nosotras éramos muy chicas y ya no lo podíamos creer que recibíamos ropa. O sea, en ese momento el pago era ropa, ¿no? Y era como, wow, no puede ser, vamos a ir a elegir lo que nos gusta. Nada, yo estaba jugando un poco. sí, Eh, Después, bueno, vos ves cómo ese modelo se fue desarrollando y hoy maneja todo eso, ¿no? Un poco esto de mandar de viaje a alguien y que ese alguien te suba fotos del lugar a cambio de que lo llevaste de viaje. claro, Eh, más como el tema del es, canje. Pero entonces se me sí, ocurre otro ejemplo. Se me ocurre otro ejemplo también. sí, Em, obvio. en la universidad, si no me equivoco, cuando estabas en la universidad, este concurso de viajes a Nueva Zelanda, que era como si fuera un concurso de Sí, blogs. Y vos ya tenías un sí, Tumblr, vos tenías como un blog online donde ibas compartiendo todo esto como proyectos personales, ¿no? Como ya tenías sí, algo, te postulaste, armaste un video, me acuerdo del video ahí en la estación de sí. tren, Para con un quedar, mapa, para quedar. Entonces ya sí, ahí la creatividad puesta al servicio de cómo me puedo diferenciar y hacer que me elijan. Y te eligieron. sí, Te fuiste a sí. Nueva Zelanda y además me acuerdo de esto, simplemente Era porque muy quiero que chica ver. aparte. Eras muy chicas. Y aparte Sí. que o sea, me acuerdo que te asociaste también en ese momento con una marca de zapatos. Entonces fuiste a Nueva Zelanda y además le sacabas fotos. ¿Te acordás? Sí, con Páez, las alpargatas, Páez se llamaba así. Sí, 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 hasta me pintaban las uñas. Una chica que pintaba uñas, Mel Soldo, me acuerdo que me pintó las uñas con cositas de viajes en las uñas, que no, y te estoy hablando de nuevo, hace 15 años, fue hace mucho. No sé, yo dije, bueno, me estoy yendo a Nueva Zelanda. Todo pago, digo, así como esta marca, que era el concurso era una cadena de hostels internacional, que lo que querían era hacer que gente viajara por el mundo y mostrar a distintos destinos cómo era quedarse en esa cadena. Pero también eran medio pioneros en esta idea, fueron medio pioneros. Y yo dije, bueno, así como esta marca les sirve que yo viaje y lo muestre, me voy a llevar más marcas para que, nada, estas marcas de pronto compartan que están en Nueva Zelanda. Y así fue como me llevé varias, hasta una marca de vinchas, me acuerdo. Una locura. Pero para mí tiene que ver con esta mentalidad y me parece que es algo muy interesante, esta forma de pensar de
qué oportunidades hay y qué oportunidades puedo crear. Y es algo que tenés desde bastante chica. O sea, no es que se desarrolló cuando Sí, empezaron a emprender con Estudio Frankie. O sea, es una mentalidad y una actitud, una sí, búsqueda, como decías antes, pero muy práctica, no una búsqueda sí, como en las ideas. Hey, pruebo, toco puertas. ¿Cuántas marcas te habrán dicho que no para el viaje con tus sí, amigas? Hasta que sí, una sí, te sí, dice que sí, sí. sí. Sí, la primera encima que me dijo que no fue una grande, no la voy a nombrar, pero fue una marca que a mí me encantaba, muy grande, y nos citaron a mí y a todas mis amigas en sus oficinas. Nosotras teníamos 18 años. Mis amigas no podían creer que estábamos en las oficinas de esta marca, nos querían conocer. Después no salió, supuestamente ellas no llegaban con la colección para irse de viaje, nos íbamos a California con mis amigas, para irse con nosotras, o por ahí nos vieron muy chiquitas, que también esa era otra, no sé por qué motivo no salió, pero ese día nos pusimos lindas y fuimos a las oficinas y no podíamos creer que estuviéramos ahí contándole de nuestro viaje a esta marca. Eh, Así que sí, fueron experiencias muy, muy lindas, la verdad. Y que, como vos decís, todas hablan un poco esto de generar, ¿viste? Eh, de todo el tiempo estar como tratando de buscar nuevas maneras de experimentar y de, también relacionarte y de vivir experiencias nuevas. Por eso a mí como esto que te digo, ¿por qué le pongo historia también a las cosas y todo? Porque necesito un poco que las cosas se diferencien, hacer lo mismo me cuesta, por eso también me fui de una empresa, ¿no? Mm, Necesito movimiento constante. mm. Entonces, como que creo que la búsqueda va también por ahí, ¿no? Eh, por estar como todo el tiempo buscando novedades Sí, y cambios y movimiento. muy eh, inquieta, muy, muy muy, inquieta. muy. Muy inquieta. Quiero volver a algo que decías antes de esta búsqueda también de proyectos personales, ¿no? Me parece que, así como contamos recién el proyecto personal de me voy de viaje con mis amigas, qué marca puedo contactar, o me voy a Nueva Zelanda o demás, o tener este blog en Tumblr. Sí, em, Recién hablabas de que en algún momento, en el momento en el que estaban con Estudio Frankie, que les estaba yendo súper bien, ya tenían como marca, ya tenían una forma de trabajo, eh, fuiste encontrando como una inquietud de ir dándole más lugar, digamos, a tu mirada más artística, mm, ¿no? Entonces a ir mm, desarrollando tu ojo como, mm, como persona detrás de la cámara y como directora también, ¿no? Más sí, creativa. Entonces empezó, digamos, una búsqueda más personal sí, por fuera, ¿no? De Estudio Frankie. Y acá, corregime si me equivoco, sí, siento que hubieron como muchos proyectos y siguen habiendo, pero sí, como que fuiste explorando esto también a través de proyectos propios, ¿no? sí, 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 total. Em, yo creo que un poco lo de ya más como directora nació por empezar a instruirme de una manera más profesional de lo que estaba haciendo. Entonces yo filmaba y sacaba fotos, pero de repente cuando quise como hacerlo de una manera más profesional, eh, empecé a enterarme que había otras maneras de llevar a cabo una filmación. Yo no había estudiado eso, entonces como quise realmente instruirme para que el resultado fuera mejor. Y ahí fue cuando empecé a enterarme que había nuevas maneras de llevar a cabo eso y que había equipos de trabajo muy sólidos atrás de una filmación. O sea, yo no sabía nada. Eh, y a contactar a esta gente y decirle, mira, yo no estudié esto, no sé, pero tengo ideas y quiero filmar, necesito un equipo atrás para poder llevar a cabo esto. Y me empecé como a unir a gente que de modo muy sincero yo les compartía que no tenía conocimiento técnico y que necesitaba de su ayuda, ¿no? Eh, entonces, un poco creo que esto de querer que el resultado crezca me hizo como profesionalizar un poco más las formas. Y después, por otro lado, también me pasaba de que eh, yo quería compartir como con la gente nuevos universos,
nuevos escenarios posibles, como nuevas historias, ¿no? Y si, por ejemplo, yo le hacía unas fotos a una chica, como que necesitaba también filmarla y ponerle una historia y hacer un póster de eso y crear un título. Entonces, como que esa inquietud un poco de generar algo más, de algo más chiquito, al final terminaba siendo un proyecto que escalaba más grande, y que nada, y había algo de ser propio, totalmente propio, y de poder compartirlo, que me resultaba súper atractivo. Me acuerdo uno de las primeras cortos chiquititos que hice, creo que ya ni lo tengo subido en ningún lado, nació de unas fotos que hice con Caro Kopeliov, una actriz, que hicimos fotos y le digo, mira, también voy a filmar un poco. Y la filmé, eran 20 clips, muy, muy, muy poquito filmé, pero después terminé escribiendo sobre esas imágenes, ella le puso su voz en off, y lo terminamos presentando como ante 40 personas, donde vino una música también a tocar ese día, ella le había puesto música al corto, como que terminó creciendo de algo que fue una quedada de sacar fotos, y fue como, wow, mirá, viste hasta dónde vos podés hacer crecer un proyecto o una tarde, de fotos, a dónde había escalado, a una presentación donde fue mucha gente. eh, y para mí hay algo de eso, viste, como de llevar a cabo un proyecto y de hacerlo volar, y de que no tiene casi ni techo hasta dónde lo podés llevar. Mm. Me parece súper, sí, atractivo, me da adrenalina también. Me parece bellísimo y me da la impresión, mientras te escucho, y por lo que te conozco también, como que tenés el foco muy puesto en el proceso. Sí, Porque otras sí, sí, sí. personas tal vez Mm. podrían estar quedando para hacer unas fotos y se quedan con unas fotos y ya. Yo te siento como muy abierta a lo que vaya sucediendo, a lo que se vaya presentando, y eso también se da porque estás enfocada en el proceso. Em, y si de repente sentiste el impulso de em, filmar, ok, filmo, no sé muy bien para qué. No sé muy bien para qué. Y eso habla de Mm. una, eso habla de una fe del proceso creativo, ¿no? Que Sí, es después verdad, se dio en, ok, lo total. proyectamos, ok, la voz en off, ok, la música en el evento, pero no es que estás pensando en eso cuando estás quedando para las fotos. Entonces, contanos un poco acerca de eso, de este enfoque en el Wow. proceso. Sí, es que en realidad esa es la parte como más, intangible, que siento que tengo. eh, Surge, que un poco sí nace casi de manera un poco mágica. Como de pronto estoy en un proyecto y ese proyecto empieza a tener, otras vertientes, como, y se empiezan a abrir más caminos dentro de eso, un poco, surge. Y era lo que vos dijiste, como, y yo, empiezo casi todos los proyectos de manera muy confiada de que eso va a suceder. O no confiada, abierta. Mm. eh, Viste, como muy predispuesta a que los proyectos crezcan y que un rodaje me deje, otro tipo de experiencias, vínculos. Entonces, como hay algo ahí muy, una predisposición muy grande de mi parte a que no se quede en algo chiquito, que crezca. Y una vez que lo hicimos, bueno, ver dónde lo podemos distribuir. em, y de qué manera lo vamos a compartir. Y si yo voy a un rodaje que es para una publicidad, para una marca y ya, voy, pero voy también con una energía, creo, o con una predisposición a que eso no quede en esas 8 horas de rodaje y nada más. Que ahí puedan nacer, vínculos nuevos, imágenes o horas que a mí me nutran, como siempre tratar de sacarle un poco más el jugo a todo. Eso sí me pasa. Y me pasa como, hasta a nivel personal, ¿viste? Como, eh, que siempre me dicen como son muy nostálgica, ¿viste? Si estoy sentada en un lugar, quiero que ese lugar sea especial, y esa comida y ese encuentro con alguien. Bueno, eso me pasa un poco también trabajando. Como tratar de estoy ahí, sacarle el jugo a eso, a esa experiencia. A veces no son buenas y bueno, y también se lo sacas de otra manera, pero si yo ya me metí en esto, como
vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar, ¿no? Y dejarlo todo. Hay algo ahí, sí. Me encanta. O sea, tengo piel de gallina, se me ocurren 150 preguntas al mismo tiempo. Quiero enfocar en este momento en dos. La primera es, ¿te consideras una persona paciente? Wow. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Sí, sí. Nunca me lo pregunté, la verdad, pero sí, yo creo que tengo paciencia. Eh, de hecho, hasta creo que esto que te digo de que hoy filmo, pero mañana no sé qué estaré haciendo, creo que también habla de una inquietud y una curiosidad enorme, pero también de una paciencia con una misma, ¿no? Como ser paciente y decir, bueno, mira, hoy estás acá y hoy estás haciendo esto, pero mañana perfectamente puedes cambiar, sé paciente, como, ¿no? Se van a abrir caminos, sé paciente con los resultados. eh, si algo, o sea, hay tanta predisposición, volvemos también a lo anterior, a que las cosas surjan y de hacer cosas lindas, interesantes, que quizás no llegue todo de un día para el otro, o sé paciente con esos cambios también, que siento que en algún punto todos los necesitamos, ¿viste? Eh, yo miro para atrás todo lo que hice y- y hay muchas cosas que no volvería a hacer, que ya no me interesan y me generan un poco de duda y digo, bueno, pero entonces si ya no querés ir por ese lado, sé paciente. Eh, como viví también un poco esa búsqueda y sí, yo creo que en parte la tengo totalmente. Te lo pregunto porque me parece que el foco puesto en el proceso habla de una paciencia y de no estar atada a un resultado concreto, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia le pueda sacar todo el jugo? Em, Sí. y no concentrarme necesariamente en el resultado más a corto plazo. Creo que la paciencia habla de una visión más a largo plazo y tal vez lo podemos unir a esto que decías al principio, de cuál es el estilo de vida que quiero tener, que estoy construyendo. Entonces, Mm, de tener la paciencia de, ok, ¿dónde estoy hoy? O el proyecto que estoy armando hoy no me va a dar necesariamente los resultados ya, pero tal vez estoy aprendiendo sobre el manejo de la cámara, o tal vez estoy cultivando un total. vínculo con alguien, o tal vez estoy saliendo de mi zona de confort y haciendo una propuesta nueva, que tal vez me dicen que no, pero como Mm, que me parece que es muy, muy importante y me mm, lleva a la segunda pregunta, que es esta mentalidad que vos tenés que te sale tan natural, me parece que yo por lo menos desde que te conozco que la tenés, que es de piola, ¿viste? Como de buscar oportunidades, de no tener miedo, de hacer una propuesta y que tal vez te la rechacen, de proponer, de tal vez aceptar un trabajo y decir, ok, no lo he hecho antes, ¿cómo lo resuelvo? Porque confío en que tengo las herramientas para hacerlo y de crecer en el mm. camino, de aprender haciendo. Eh, y de ir aprovechando las oportunidades para que apoyen el estilo de vida que vos querés tener. ¿De dónde crees que surgió esta forma de pensar? ¿La tuviste siempre? ¿No la tuviste siempre? Porque si miramos alrededor, digamos como que no es necesariamente la norma, diría. Mm, ¿No? Como que esto de, bueno, tenés no, que esperar a tener el título, tenés que esperar a que alguien te elija, tenés que esperar a que alguien te dé el puesto. Y desde muy chiquita que vos no lo tenés. Entonces, ¿de dónde crees que vino esta forma de pensar o de encarar tu creatividad? yo creo que esto del hacer, como yo no podía, no puedo, en realidad, al día de hoy, esperar a que me llame alguien. No lo voy a hacer. eh, y eso lo tengo muy en claro. No, no voy a estar esperando a que me llame una productora o me llame una marca o me llame quien sea para hacer. Entonces, hay algo de, si yo quiero hacer, la única manera de poder llevar a cabo es con mis herramientas, sin estar a la espera, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ejemplo, me pasa ahora estoy con un proyecto chiquitito, como eh, que se trata un poco también de un film donde en parte tiene un poquito de ficción, eh,
y no esperé a que nadie me lo viniera a proponer, como, o no estoy esperando el guión perfecto, o yo saber dirigir de la manera perfecta. Voy y lo hago. Entonces, creo que siempre cuando algo me interesó, fui y busqué la manera de hacerlo, ya sea con recursos cero, que de hecho tengo un montón de proyectos que disfruté muchísimo hacer y hoy los miro y digo, uy, qué mal hecho que está. Sí, porque bueno, muchas veces me exponía a hacerlo con recurso y experiencia cero, pero lo hacía. Y de eso no me arrepiento, ¿viste? Porque me llevó también a esto, a conocer a gente y también a darme cuenta mis fallas y querer mejorar, exponerme a ciertos lugares donde yo dije, bueno, claro, yo me mandé a hacer, pero me faltaba quizás esto y esto. Bueno, a ver dónde puedo buscar esto y esto. Busco un equipo entonces de trabajo que me permita tener un resultado mejor, o voy a estudiar tal cosa que me permita poder bajar un escrito mejor. Entonces fue un poco el hacer, aún así a veces no ha tenido el mejor resultado, algo me ha dejado. Eh, ya sea esto, ya sea notar una falla en algo y ocuparme de eso. Claro. O simplemente el hecho de ver fallas y bueno, también seguir avanzando, viste, con esas fallas, porque si no es muy, muy tormentoso todo y se hace muy difícil. Ujú. Em, Como la idea de mejor hecho que Así que perfecto, ¿no? totalmente, Y hay una totalmente. y hay una parte de la práctica que no se puede superar, es decir, no importa cuánto estudies, no importa cuántos cursos hagas, si no bajas a la práctica y no aprendes haciendo, o sea, te quedas fuera del 80%. Total. Em, Me encanta que traigas lo de los proyectos personales como me parece como un vehículo de esta búsqueda que tenés siempre, la verdad, esta curiosidad que te va guiando como motor. Em, Volviendo un poquito atrás en el tiempo, me contabas de que estabas con Estudio Frankie, que estaban trabajando con marcas, que empezaste a tener como una búsqueda más artística y empezaste como a virar mucho más a cortos, ¿no? O tal vez a estos universos más audiovisuales que ya no tenían que ver con marcas, pero también con música, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, ¿cómo fue sí. em, la transición se dio? O sea, ¿la exploraste a través de tus proyectos personales, digamos? Como... Sí, yo creo que, bueno, siempre la música fue como una pata muy fuerte, así como te digo que una pieza necesito que tenga texto y necesito que tenga una historia, también necesito que lleve música, ¿no? Y hubo algo ahí también muy fuerte con la música, que fue como los trabajos que yo, donde me di cuenta que quería desarrollar la dirección, el hecho de ser directora y dirigir una pieza, fue en proyectos que estuvieron ligados a la música. Eh, Fueron videoclips. Me acuerdo el primero fue uno con Natalie Pérez, que lo filmamos post pandemia, bueno, casi saliendo de la pandemia, y lo filmamos en su terraza de su casa. Eh, Fue de mis primeros dirigiendo y bueno, obviamente esto ligados a la música, entonces también hay algo en eso como creo que son los escenarios que a mí me dieron la posibilidad de darme cuenta que podía desarrollar algo creativo muy grande, ¿no? A través de las canciones. Y cuando no son directamente a través de las canciones, la música tuvo un rol muy importante, casi siempre. Entonces, bueno, nada, y este proyecto que te contaba fue uno de los que más importantes que me di cuenta que dije, uff, me gusta mucho hacer esto, ¿no? Agarrar una canción de un artista y ver qué imágenes le voy a poner atrás para embellecerla aún más. Mm. Eh, y en este caso puntual fueron con recursos cero, cero. Lo miro para atrás y digo, qué, qué horror el poco conocimiento que yo tenía, porque ahí sí que no fui con un equipo detrás, y lo hice, fue uno de los proyectos que me hizo darme cuenta que tenía que instruirme más, que tenía que armar equipo, que me tenía que apoyar en gente, que no lo tenía que hacer todo yo. Si bien hoy hay muchos proyectos que sigo haciendo todo yo, apoyarme en gente, ¿no? Como digo, también está esa posibilidad para crecer. Y este de Natalie fue uno de esos que dije,
uf, el ojo lo tengo, esto lo disfruto, bueno, a ver cómo hago para crecer en esto. Y bueno, y siempre agradecida también a que aparezcan como estos proyectos que son un punto de inflexión, ¿no? Que quizás los mirás para atrás y dices, uy, mejoraría todo. Pero digo, bueno, a mí me dejaron como aprendizajes muy grandes también. Es una mezcla entre como el azar y el activar, ¿no? Como que Sí, qué tanto es casualidad y qué tanto es me las armé para sí, estar acá y tomar los riesgos que implicó todo tu camino, o sea, todos los riesgos sí. acumulados además. Sí, total, total. Y yo creo que también hay algo medio de la confianza, ¿no? Eh, como, como confiar en que ya estás yendo ahí, ¿no? O sea, ya estaba yendo a la terraza en este caso de Natalia a filmar. Hay algo de la predisposición, como del movimiento, de esto de decir, bueno, yo ya me estoy acercando a este proyecto, ya le estoy poniendo mi cuerpo, le estoy poniendo mi disposición. Entonces, nada malo puede salir de ahí. ¿No? Confiar en eso. Después está tu exigencia personal y la del resto, ¿no? De que te comparen, de que lo miren, de que les guste, que opinen, que bla, que vos misma hagas eso con tu trabajo. Pero ya el hecho de haberte puesto en marcha y en ir ahí y en llevar a cabo algo y en las complicaciones, ver cómo las llevas a cabo, para mí eso ya tiene un valor enorme. Tipo, salir de tu casa e ir hacia un lugar y ponerte en disposición de un proyecto, eso ya para mí tiene un valor grande. Totalmente, que además acumulados, si pensamos en todas estas situaciones, em, el poder mirar atrás y ver todos esos proyectos, cómo se acumulan, también reafirma la confianza de decir, bueno, tal vez hoy apuesto por un proyecto mayor que tal vez hoy no tengo las herramientas y dentro de 5 años, cuando mire atrás este momento, diga, uy, ¿cómo no te diste cuenta de esto? Pero yo ya sé, mirando para atrás, de que hubieron muchos puntos donde yo logré lidiar con la situación de la mejor forma que Sí, podía y terminó estando bien. sí, Entonces, eso para mí es increíble. Muchas veces me sí, encanta que traigas el tema de la confianza, porque muchas veces, no sé si casi que como gran parte de la confianza es resultado del azar, no necesariamente del saber, sino la confianza del haber hecho, haberme expuesto a ciertas situaciones que estaban como por fuera de mi zona de confort. Y no te digo del otro lado a 5 kilómetros del margen de mi zona de confort, sino tipo un poquito, y después un sí, sí, poquito, sí, y después un poquito. Entonces, total, no deja de tener miedo, pero te da la confianza de decir, ya estuve en esta situación antes o estuve en una situación similar antes y me trajo donde tenía que estar. total, total. Em, Quería preguntarte, ay, se me fue, pará. Sí, Rochi estuvo, necesito que si alguien que está escuchando este podcast, si estuvo presencialmente en este taller, que por favor nos diga, porque voy a Ah, viajar el tiempo atrás, es que 2018, y yo estoy haciendo mi primer taller presencial en la vida, en qué Buenos Aires. locura. Em, en el taller que organicé, Rochi fue una de las speakers convocadas justamente para hablar de esto, de esta actitud de emprender. Esto fue en el 2018, o sea, hace 8 años, si hago bien las cuentas, que posiblemente no las esté haciendo bien. Entonces, Qué muchas de las cosas locura. que está trayendo hoy son cosas que ella nos compartía como speaker en ese taller hace muchos años. Y hay un ejemplo muy concreto que a mí me encantó, que nos compartiste ahí, que tenía que ver con Jorge Drexler. A ver si nos lo querés Sí, compartir. Contanos sí, un poco sí, eso sí. porque me parece que es un ejemplo muy concreto de lo que vamos Sí. hablando. Bueno, o sea, yo siempre admiré mucho su música. Compartía también como esa admiración o sí, esa elección con una amiga. Nos fuimos a Mendoza, él tocaba ahí y lo fuimos a ver, aprovechamos y dijimos, bueno, hacemos un viaje y lo vemos a él. Em, y bueno, y yo dije, estoy acá. O sea, yo ya hice esto que hablábamos un poco, ¿no? Yo ya vine hasta acá a verlo tocar, cómo me gustaría trabajar para él, ¿no? Como eh, hacer lo que yo sé hacer eh, con su música, ¿no? Y, y me acuerdo, bueno, yo era muy chica y recién estaba empezando también. Me acuerdo que le escribí un mail
en el asunto, no puedo recordar ahora bien cuál era el asunto, pero el asunto era bastante atractivo y era algo como léeme, una cosa así. Y donde le digo que esto, que estaba en Mendoza, que creía que podía, digamos, también algo de comunicar de que estaba a la altura de poder trabajar con él, ¿no? Como esa caradurez un poco de decir, mirá, y recién empezaba encima. Quiero hacer igual Eh, un pequeño asterisco porque hay una parte importantísima de la historia que no estás sí, contando, que es cuando Rochi ay, a dice ver. que le mandó un mail, no es que le mandó un mail al mail privado de Jorge, o sea, como que, si no me equivoco, vos entraste a la página web y viste que el contacto era info@jorgedrexler.com, es decir, el mail donde vos sabés que le escribís y nadie te va a contestar porque es un mail Nadie, general. nadie, por eso yo Entonces, tenía que ser muy astuta en el asunto. entonces yo voy compartiendo específicamente todos estos ejemplos porque son oro, o sea, no es que había algún contacto. No, O sea, el mail más general, yo te sí, juro que ni se me ocurriría sí. mandar un mail, porque digo, nadie lo va a ver. Sí, 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 pero es lo que yo siempre digo, creemos que un montón de gente hace eso, ¿no? Como, uff, no, mirá la cantidad de personas que le van a escribir. Y después quizás no son tantas realmente las que se acercan con esa confianza también, ¿no? Por eso también voy de nuevo a lo de la confianza. Había algo ahí que yo realmente debía tener un montón de huecos a desarrollar a nivel profesional, pero había algo de la confianza de decir, bueno, yo le voy a poner todo mi amor a esto y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, y con eso ya basta. Entonces, como que eso también me da esa confianza de decir, escribile el mail, proponelo, vos vas a hacer las cosas bien, confía en eso. Eh, y en esa confianza es muy difícil que no te lleve un resultado que esté bueno. Es muy difícil. Entonces, bueno, nada, así fue. Le escribí, me contestó su manager diciéndome que sí, que les interesaba. Yo cubrí el show en Mendoza. Me quedé toda esa noche despierta tratando de hacer el video lo más lindo posible. Que de nuevo, después hay algo ahí de ponerle el cuerpo de que también implica un esfuerzo enorme, no es solo un trabajo súper agradable ir a filmar. Yo estuve súper nerviosa filmando ahí, un predio enorme, y yo con mi cámara corriendo por todos lados, después editando horas y horas sin dormir en un viaje que había sido de placer con una amiga. Digo, hay igual una parte de ponerle el cuerpo que implica un esfuerzo, y que no es todo placer y mágico y mis proyectos personales. Hay una cuota ahí de esfuerzo. Y bueno, nada, y lo hice. Y me acuerdo que él subió el posteo y lo agradeció de una manera tan cálida, ¿no? Como gracias a Estudio Frankie por acercarse. Y proponernos desarrollar esta pieza y para mí fue como algo muy lindo, como, listo, yo ya está, ya compartí una experiencia con un artista que admiraba muchísimo, entonces me Y de nuevo, encantó eso. eligiéndote a vos. Y sobre todo, sí, y siendo también esto como tan principiante en algún punto, porque digo, si hoy me sucede, que no digo que voy a disfrutarlo y sorprenderme y todo, nada, ya tengo una carrera, un tecnicismo desarrollado, como ya estoy un poco más instruida, bueno, mucho más instruida en realidad que en ese momento, pero cuando miro para atrás y veo cómo lo hice siendo tan chica, sin conocimiento, sin nada, me genera también como conmigo misma una simpatía o también un cariño muy grande por esa persona que hizo eso en ese momento. Totalmente. Eh, Y qué hermoso también que lo puedas sentir de esa manera, o sea, me parece como sí, em, hermoso. Me gustaría, antes de ir cerrando, traer otro tema que es más reciente, que tiene que ver con la migración, ¿no? Vos te sí, mudaste a Madrid, vos ahora estás trabajando, o sea, estás como basada en Madrid, también muy conectada con Buenos Aires y viajando seguido, pero digamos sí, como con un pie en cada lado del charco. sí. ¿Qué, qué implicó para vos esta migración en tu proceso creativo y en tu proceso profesional? ¿Cómo fue sí, cómo fue, de qué manera impactó?
Mira, creo que en algún punto le favoreció porque fue como, bueno, le pasa a muchos creadores que de hecho me escriben y gente que en Buenos Aires está haciendo trabajos muy grosos y muy grandes y me escriben con una ingenuidad de decir, ¿cómo hago para hacer esto allá? Y vos decís, pero mirá el portfolio que tenés, obvio que lo vas a poder hacer, ¿viste? Y sin embargo hay algo de esa ingenuidad con la que me escriben que yo me acuerdo que yo también la tenía cuando llegué y fue como, bueno, sí, yo ya había tenido 9 años mi estudio y todo, pero un poco era no volver a empezar, porque yo no sentí que volví a empezar para nada. Al contrario, acá después desarrollé proyectos que fueron creciendo también de los que yo venía haciendo en Buenos Aires. Em, pero sí hubo como un volver a empezar en esto de volver a tocar puertas, que por ahí yo ya en Buenos Aires no lo hacía, porque decís, bueno, ya está, ya estoy trabajando, entonces no me voy a poner a... Pero hay algo un poco de como que nadie te conoce y volvés a ser un poco una niña en ese sentido, ¿viste? Volver a jugar un poco y decir, bueno, a ver, le voy a escribir a esta productora y le voy a escribir a este artista y a este sello y volvés un poco esos escalones atrás a sentirte más permeable a ese tipo de exposición, ¿viste? De volver a tocar la puerta. A mí en ese sentido me jugó a favor, me sigue jugando a favor. Como sigo sintiendo, por más de que viva acá ya hace unos años, yo lo que sí, me siento muy presente en Buenos Aires y mi carrera también allá, entonces hay algo de como, esta no es mi ciudad y no es donde yo nací y no va a ser nunca. Y la elijo para vivir y la siento propia, pero no es la mía y eso me hace como un piedra libre para esto, tocar puertas, ¿viste? Sentirme un poco más libre de jugar. Me Sí. encanta y también habla de tu inquietud, ¿no? De la que hablábamos antes. Y quiero hacer una última pregunta que la estoy sumando ahora, que tiene que ver con no sé si desapego es la palabra, pero utilicemos desapego con las etiquetas, ¿no? Y con tus roles actuales, así como lo fuiste teniendo a lo largo de estos años, de decir, bueno, tal vez estoy con Estudio Frankie siempre y cuando como que esto nos amplifique tanto a mi socia y a mí. Bueno, en este momento este es el rol que estoy teniendo, pero si muta, si tal vez dentro de 5 años o 10 años se ve de otra manera, también está bien, como estar muy abierta y permeable eso. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo vos te relacionas con esta no sé si es desde la multipotencialidad, que me parece que sí, ¿no? Este interés en un montón Sí. de intereses o pasiones o habilidades distintas, pero Mm. porque una de las cosas que me parece que son uno de los dolores más grandes de la gente que escucha este podcast es esto de la necesidad de definirse y de tal vez tener una etiqueta a la que apegarse. eh, y vos no lo has tenido a eso, vos siempre has estado como, o por lo menos desde lo que te conozco, ¿no? Me parece, tal vez me equivoco como este desapego a, ok, lo que estoy haciendo hoy, tal vez no es lo que estoy haciendo mañana, y vivirlo de una manera como posibilitadora también. Entonces, ¿cómo Total. lo vivís? ¿Cómo lo sentís? Total. Es que siempre lo viví un poco así. Y la verdad es que en el único momento donde me cuesta es cuando te pregunta un desconocido qué haces. Y ya me di cuenta que es solo ese momento. Entonces, bueno, digo, ¿sabes qué? Ahí voy a casarme con... A veces hasta cambian, a veces me invento distintas. A veces me da más, como dicen acá, pereza decir una y desarrollar otra, entonces voy diciendo, no, soy directora de cine, no, soy directora de publicidad, no soy fotógrafa, soy directora creativa, como depende con quién hablo, porque digo, el otro es el que te está pidiendo la etiqueta, pero no soy yo la que me la estoy poniendo, entonces digo, es el único momento donde me cuesta y donde siento que la tengo que tener, o en el perfil de Instagram, ¿viste? Para que entren y sepan qué haces, pero después no me siento para nada en ninguna de esas. Entonces, digo, después de charlando con alguien y viendo mi trabajo, te das cuenta que no soy ni esa ni la otra, Mm. que hasta muchas veces soy productora, además de fotógrafa y directora, de que muchas veces escribo y me caso un poco con el título también de escritora. Entonces, digo, son etiquetas que te pide el mundo eh, hasta para llenar un formulario pero que a mí no me representan, la verdad.
nunca me representaron. Bueno, por algo también elegí la carrera que elegí. Esa carrera a mí no me iba a dar una etiqueta, no me la iba a dar. Ojo, hay gente que estudió eso y salió con una etiqueta de ahí y bueno, bienvenido sea esa persona, pero yo ya desde el vamos no elegí una carrera que donde buscara que me la diera. Entonces, después, por eso digo, y siento que la vida, ojalá en ese sentido me siga sorprendiendo y hasta sume otro tipo de etiquetas, porque también significa que hubo un cambio, que también estoy permeable a esos cambios. Yo no soy solo directora, yo puedo ser directora en un proyecto y puedo ser productora en otra y puedo ser fotógrafa en otro y sí, es verdad que es difícil llevarlo, es verdad, porque hay un mundo donde te pide que te etiquetes, o sea, esto, los formularios que hablamos. Mm. Como a veces me pasa y digo, ay, pero no quedaré medio mal, como diciendo que también saco fotos, pero Rosy, lo haces y si lo disfrutás y si se te da bien, ¿por qué? ¿Viste? Bueno, ya lo otro con su problema de etiquetar o de sentir que no sos tan fotógrafa porque también dirigís. Mm. Bueno, no responsabilizarse, ¿viste? De la necesidad del otro de etiquetar también. Además, si volvemos a lo que decías al principio de la entrevista, de que tal vez, sí, lo definiste al principio, ¿no? Bueno, es circunstancial el tema de la imagen o la cámara. O sea, yo lo que estoy haciendo es contar historias. Entonces, ir como llenando esa Total. caja de herramientas con distintos lenguajes, distintas técnicas para contar las historias que vos querés contar. Y además, o sea, mañana te estás yendo a... Sí. Contanos, ¿a dónde te vas Qué mañana? lindo. Sí, mañana me voy por 4 días a un taller de escritura con Leila Guerriero, que bueno, es una periodista y escritora argentina que yo admiro muchísimo, que me encanta su trabajo. Y bueno, y ella justamente tiene un curso que se llama No Ficción, Mm. que habla esto de qué mirar, cómo mirar y cómo contarlo después. Entonces, nada, si bien es un terreno donde yo no lo tengo para nada desarrollado como el audiovisual, el de la escritura, siento que también me es muy cercano y es una herramienta súper importante para mí y como también eso, ¿no? No quedarte solo con las experiencias que te pueda brindar eh, cosas que sean estrechamente relacionadas a lo que haces, sino también de repente otros rubros o otros roles que si bien tienen que ver con lo mío muchísimo, no son por ahí lo habitual. Entonces, como exponerte también a esas experiencias, esto, cuando menos creo, digo, bueno, no, porque ya este tipo de cosas no las hago, de repente me aparece este taller y me doy cuenta que me estoy tomando mañana un avión sola a hacerlo y eso también me hace muy feliz, la verdad. Me encanta, Ro. Gracias por Mm. compartirnos todo este recorrido, por compartirnos los aprendizajes. Me voy súper inspirada. Me encanta poder ofrecer la oportunidad de que mucha gente conozca tu trabajo, te conozca a vos y conozca esta forma de pensar, que es muy inspiradora. Así que gracias. Contanos Gracias. cómo te pueden encontrar quienes estén interesados en vos y en tu trabajo. Bueno, mi Instagram es Rochi Lamastra, mi sitio web es rosariolamastra.com. Y bueno, nada, así como esto yo he golpeado puertas y las sigo haciendo, bienvenido a cualquiera que esté escuchando a ponerse en contacto y nada, cualquier cosa que yo desde mi lado y desde mi experiencia pueda aportarle a un otro, eh, es casi te diría que de los objetivos eh, mejores cumplidos que me puede dar esta profesión, así que bienvenido sea. Qué generosa, qué hermosa. Y además, por favor, vean el portfolio que tiene. Es impresionante el lenguaje visual. Fan en todo lo que vayas haciendo, mi querida. Gracias, gracias y Gracias. nada, Yari, gracias, de verdad, ya sabes, es un placer siempre, súper enriquecedor charlar con vos, intercambiar, ojalá que lo sigamos haciendo toda nuestra vida, eso nos Sí. deseo y te deseo. Eso sin duda. Eso sin duda. Gracias, Rob.